Bueno, vamos a hablar de desarrollo primeramente. Del desarrollo según la idea liberal ortodoxa. Es una creencia que busca ocultar los propósitos dominantes que tienen las potencias capitalistas eh, sobre la economía de los países periféricos. Entonces, vamos a hablar de los hitos históricos ahora del desarrollo dominantes. Entonces, hablamos primeramente en el siglo XVI. El Tratado de Tordesillas inicia con el Tratado de Tordesillas en la época del descubrimiento, con la monarquía española y de España y de Portugal, en donde se hace un acuerdo de división de los territorios a explorar. Entonces son el océano Atlántico y pues los territorios de América. Entonces ahí empiezan las periferias, porque los países, esto se dio en la etapa de la conquista y la colonización. Entonces eh, todos los países todos los territorios que van siendo conquistados se van volviendo periferias. Vamos a hablar de un siguiente momento en el siglo XVIII, la Revolución Francesa, la primera, donde se divulgó la primera generación de los derechos humanos. Luego, pues, eh, se abolió la esclavitud y se dividieron en dos. Entonces está la burguesía y está el proletariado. La burguesía es el capital, y el proletariado eh, es la fuerza de trabajo, ¿sí? Podemos hablar de un siguiente hito, que es finales del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX, que fue la Revolución Industrial. La Revolución Industrial era un sistema económico también pues capitalista. Se habla de la explotación al trabajador. Estaban empobrecidos, no tenían una vida digna, no, ni siquiera podían suplir sus necesidades básicas. Se habla luego de la Primera Guerra Mundial. En la Primera Guerra Mundial, en el siglo XX, a finales de la Primera Guerra Mundial, se da el Tratado de Versalles. El Tratado de Versalles lo que busca es equilibrar los poderes de las potencias vencedoras. En las finales de la Primera Guerra Mundial también se legitimó el discurso de dominación, ¿sí? Tenían una misión civilizatoria de Occidente sobre los países atrasados y salvajes, como muy bien lo planteaba en el texto. Entonces, que querían que estuvieran totalmente desarrollados y asimismo ellos se pudieran gobernar solos. Bueno, podemos hablar siguiente, en la Segunda Guerra Mundial, las revoluciones obreras, el surgimiento del socialismo y del comunismo, la hegemonía europea desaparece, y los países de Occidente están preocupados, quieren neutralizar el comunismo. Entonces ahí se dieron las revoluciones obreras, todo esto, y en 1989 se da la caída del comunismo. Surge nuevamente, surge el neoliberalismo, y el neoliberalismo básicamente es la privatización de las empresas públicas. Entonces las empresas públicas se privatizan. Si lo pasamos a la actualidad, en Colombia se están privatizando todas las empresas públicas. Listo, hablamos del siguiente hito, como lo es la Cumbre de la Tierra en 1992, y según las encíclicas del Papa Juan Pablo II, eh, el hombre gira en torno al trabajo, el hombre es el trabajo, eh, pero el hombre tiene que tratar bien a las otras personas, ¿sí? Cuidar lo que Dios mandó, lo que Dios nos envió, eh, o sea, producir y producir y producir, y no estamos pensando qué va a pasar más adelante, ¿sí? Que todos los recursos se están acabando, no estamos pensando en eso, no estamos pensando que estamos acabando con el regalo que Dios nos dio, los recursos naturales, nuestro medio ambiente. Entonces eso básicamente pues, lo plantea que el hombre está encargado de cuidar lo que Dios le ha entregado. Es eso. Gracias.